Durante 15 años, sin faltar uno solo, mi marido salía cada sábado por la noche diciendo que iba a jugar cartas con sus amigos. Y el día en que uno de esos hombres murió y su viuda llegó a mi puerta llorando, entendí que mi matrimonio entero estaba construido sobre el dolor de muchísimas familias pobres. Yo me llamo Sebastiana, aunque casi todos me dicen Doña Tiana. Hoy tengo 78 años, y lo que les voy a contar pasó hace muchísimo tiempo, entre 1968 y 1973. Es una historia que cargué durante décadas como una piedra en el pecho y que me cambió para siempre. Antes de seguir, quiero pedirles algo. Si esta historia les toca el corazón, dejen su like, suscríbanse al canal Secretos del Amor y cuéntenme en los comentarios desde qué lugar me escuchan. Me da una alegría muy grande imaginar que estas palabras llegan a tantos rincones. Y ahora sí, déjenme empezar desde el principio. Mi historia comenzó en 1953, el año en que me casé con Albertino. Yo tenía apenas 19 años y él ya tenía 20. Fue un matrimonio arreglado entre nuestras familias, como se acostumbraba en esos tiempos. Mi padre trabajaba en los ferrocarriles nacionales y el papá de Albertino tenía un pequeño taller mecánico en la colonia industrial, en la zona oriente de la Ciudad de México. No eran ricos, ni mucho menos, pero parecían una familia trabajadora, seria, decente. O al menos eso creía yo entonces. Los primeros años de casados fueron duros, como casi siempre pasa. Vivíamos en una casita rentada, muy humilde, de apenas 2 cuartos. Yo lavaba ropa ajena para ayudar con los gastos y Albertino trabajaba como mecánico junto a su padre. No nos sobraba nada, pero tampoco nos faltaba lo indispensable. Siempre había frijoles, arroz y, cuando alcanzaba, un pedacito de carne. Yo misma cosía nuestra ropa y la remendaba una y otra vez hasta que ya no daba más. Después nacieron nuestros hijos. Paulito en 1954, Mariana en 1956 y Chuyito en 1959. Desde entonces, mi mundo entero fue la casa y mis muchachos. Me levantaba a las 5 de la mañana para poner el café, preparar la comida que Albertino se llevaba al trabajo, vestir a los niños y dejar todo andando. En aquel tiempo la vida era muy distinta. No había lavadora, no había refrigerador, no había televisión. La primera tele llegó hasta 1965, chiquita, en blanco y negro, pero para nosotros fue una maravilla. Hasta ahí, todo parecía una vida sencilla y normal, pero justo en esa aparente normalidad empezó a esconderse algo oscuro. Albertino siempre fue un hombre callado, serio, cumplidor, trabajador. No tomaba, no fumaba. Salía temprano y volvía al caer la tarde. Cenaba casi en silencio, hablaba poco con los niños, leía el periódico y se acostaba temprano. Los domingos nos acompañaba a misa. No era especialmente devoto, eso yo lo sabía, pero iba por respeto y también por guardar las apariencias. Sin embargo, había algo en su vida que nadie tocaba. Cada sábado por la noche, después de cenar, se bañaba con calma, se arreglaba, se peinaba con brillantina y se iba. Voy a jugar cartas con los amigos, Tiana, me decía, y salía. Volvía tarde, a veces a las 2 o 3 de la mañana. Otras veces llegaba un poco antes, cerca de la medianoche, pero nunca faltaba esa cita. Según él, se reunían en casa de don Osvaldo, un conocido del taller. Decía que eran 5 o 6 hombres de la colonia, gente de confianza, que jugaban burro castigado, canasta, póker, que apostaban unos cuantos pesos, nada serio. Cosas de hombres, Tiana. También necesitamos divertirnos, me decía. Y yo, en aquellos años, ¿qué iba a contestar? A una la educaban para obedecer, para atender la casa, criar a los hijos y no cuestionar demasiado al marido. Mi propia madre me lo repetía. Tiana, al hombre hay que dejarlo respirar. No preguntes tanto si no quieres que se te vaya. Y yo me lo creí. Creí que ese era mi papel. Por eso, cada sábado era igual. Yo acostaba a los niños, lo veía salir y me quedaba sola cosiendo o escuchando la radio bajito. A veces me acompañaban las vecinas. Tomábamos café, hablábamos de los hijos, de la vida, de las radionovelas. Después, cuando llegó la televisión,
Nos sentábamos a verla juntas. Pero aun cuando yo sonreía, por dentro siempre estaba pendiente de la hora, esperando oír la puerta y saber que Albertino había vuelto. Con los años, sin embargo, empezó a pasar algo que entonces me pareció una bendición y que después entendí como una señal. La economía de la casa comenzó a mejorar muchísimo. Entre 1963 y 1964, Albertino empezó a llevar más dinero. Al principio me dije que tal vez en el taller les estaba yendo mejor, que habían conseguido más trabajo o mejores clientes. Y poco a poco empezaron a llegar cosas que antes ni soñábamos. Primero el refrigerador, luego la televisión, después una mesa de fórmica nueva, arreglos en la casa, piso nuevo, paredes pintadas. Y en 1966 apareció con un bochito azul claro, nuevecito. Yo no les voy a mentir. Me sentía la mujer más afortunada de la colonia. Miraba mi casa, a mis hijos bien vestidos, el coche en la puerta, y pensaba que Dios por fin nos había premiado después de tantos años de sacrificio. Nunca imaginé de dónde venía en realidad ese bienestar. Cuando yo preguntaba por ese dinero extra, Albertino siempre tenía una explicación lista. Que el taller de su padre estaba creciendo, que los sábados por la tarde le caían encargos urgentes, que había clientes que pagaban muy bien por arreglos que no podían esperar. Y la verdad sonaba creíble. En esos años todo el mundo hablaba de progreso. México estaba cambiando, o por lo menos eso se decía. Además, varias mujeres de la colonia me miraban con envidia disfrazada de halago. Ay, Tiana, qué suerte la tuya. Te tocó un hombre trabajador, de los que sí ven por su casa. Y yo me sentía orgullosa. De verdad creía que me había tocado un buen marido. Con el tiempo llegué a ubicar, aunque fuera de vista, a varios de esos amigos de las cartas. Estaba don Osvaldo, el dueño de la casa donde supuestamente se reunían. Don Moir, chaparrito y rellenito. Don Jorge, que manejaba camión. Don Valdemar, el de la tiendita. Todos parecían hombres comunes, casados, con hijos, gente trabajadora. Nada en ellos llamaba la atención. Pero, aunque yo quisiera negarlo, sí había detalles que me hacían ruido. Por ejemplo, Albertino decía que iba a jugar cartas, pero yo nunca lo veía sacar dinero para llevar. Jamás lo veía apartar billetes del gasto. Y cuando regresaba, tampoco venía contando ganancias, ni celebrando que le hubiera ido bien. Si yo preguntaba, respondía siempre lo mismo, que a veces ganaba, a veces perdía, que al final quedaba parejo. Eso ya era raro, pero hubo más. Había noches en que regresaba distinto. No borracho, no exactamente enojado, distinto, tenso, callado, como si trajera algo clavado por dentro. Se servía un vaso de agua, apenas me miraba y se iba directo a la cama. Yo le preguntaba si había pasado algo y solo murmuraba, no, déjame dormir. Luego vino lo del teléfono. Pusimos teléfono en la casa en 1967, algo que en ese tiempo era casi un lujo. Albertino dijo que lo necesitaba por el negocio del taller y yo le creí. Pero pronto empecé a notar que muchas llamadas llegaban los sábados por la mañana o al empezar la tarde. Él contestaba serio, escuchaba en silencio y al final decía cosas como, está bien, yo me encargo, o sí, yo lo resuelvo. Un día fui yo quien contestó. Era una mujer con la voz quebrada como si hubiera estado llorando. Preguntó por Albertino con urgencia. Cuando él tomó el auricular, le vi una expresión que todavía hoy no se me borra. La cara se le puso dura, fría, como si de pronto se volviera otro hombre. El lunes se arregla eso, dijo. No vuelvas a llamar aquí. Cuando colgó, me atreví a mirarlo, pero me lanzó una mirada tan dura que me dejó helada. No te metas en lo que no entiendes, Tiana. Son asuntos de trabajo. Me dolió, claro que me dolió. Pero en vez de insistir, me fui a hacer la cena. Así vivíamos muchas mujeres entonces, tragándonos la duda para que la casa no se viniera abajo. Y así siguieron los años. Los sábados de Albertino siguieron siendo intocables, hasta que la vida empezó a empujarme hacia una verdad que yo ya no iba a poder seguir esquivando. En 1971, Mariana, que ya tenía 15 años,
Llegó una tarde diciendo que había visto a su padre por la colonia del Valle, hablando con unos hombres de mala espina. Lo peor no era eso. Lo peor era que no había sido sábado, sino jueves. A mí se me heló la sangre, pero aún así lo defendí. Le dije que seguramente había visto mal. No porque estuviera segura de ello, sino porque en el fondo ya empezaba a presentir que algo estaba torcido. Y yo todavía no me atrevía a mirarlo de frente, porque una cosa es sospechar, y otra muy distinta es aceptar que tu vida entera puede ser una mentira. Hasta que llegó marzo de 1973. Era víspera de Semana Santa cuando empezó a correr la noticia por la colonia. Don Osvaldo había muerto. Decían que le había dado un infarto fulminante en su casa la noche anterior. El velorio fue al día siguiente por la mañana. Y claro, Albertino y yo fuimos. Desde que llegamos sentí que algo no estaba bien. Albertino no se veía como un hombre triste por la muerte de un amigo. Se veía peor, desencajado, blanco, sudoroso. No podía quedarse quieto. Miraba una y otra vez a los otros hombres del grupo. Y ellos tampoco se comportaban normal. Se hacían señas con los ojos, se apartaban a hablar bajito, como si hubiera algo que no querían que nadie más oyera. Pero lo que de verdad me sacudió fue doña Concepción, la viuda. Claro que estaba destrozada, como era natural, pero en su cara no había solo dolor, había terror, un miedo verdadero, de ese que se te mete hasta los huesos. Cuando me abrazó para recibir el pésame, me apretó la mano con una desesperación que parecía un pedido de auxilio. Albertino quiso irse pronto. En el camino de regreso no abrió la boca. Y al llegar a casa se encerró en el cuarto. Cuando yo intenté decirle que entendía lo mucho que debía afectarle la muerte de un amigo, abrió la puerta y me miró de una forma que nunca voy a olvidar. No vuelvas a hablar de eso, Tiana. Y si llega alguien a preguntar cualquier cosa, tú no sabes nada. ¿Me oíste? Nada. Esa palabra se me quedó clavada. Nada. ¿Nada de qué? ¿Quién iba a venir? ¿Qué era eso que yo supuestamente no debía saber? A partir de ahí, todo empezó a moverse más rápido. El sábado siguiente Albertino no salió. El domingo tampoco estuvo tranquilo. El lunes llegó temprano del taller. Hablaba por teléfono en voz baja. Repetía frases como, calma, hay que esperar, deja que pasen unos días. Y entonces el miércoles por la tarde tocaron la puerta. Era doña Concepción. Traía una bolsa llena de cuadernos viejos y temblaba de pies a cabeza. Entró, se sentó apenas en la orilla del sofá y rompió a llorar. Pero no era el llanto del velorio. Era otra cosa. Vergüenza, espanto, desesperación. Cuando por fin logró serenarse un poco, me dijo, Doña Tiana, usted tiene derecho a saber la verdad. Antes de que sea demasiado tarde, sacó varios cuadernos de pasta blanda y los fue colocando sobre la mesita. Luego me explicó que, después de la muerte de Osvaldo, revisando sus cosas, los había encontrado escondidos en una maleta vieja con candado. Abrió uno y me lo mostró. Yo vi hojas y hojas llenas de nombres, fechas, cantidades. Al principio creí que eran cuentas del taller o apuntes domésticos. Pero entonces empezó a leer. María da Silva, préstamo de 500 pesos, interés del 20% mensual. Ha pagado 2.300 y todavía debe 800. Se toma su máquina de coser como garantía. Pasó la página. Juan Pérez debe 100. Se recogió el radio y la bicicleta del muchacho. Otra página. Pedro Santana se niega a pagar. Moir y Jorge se encargarán. Yo todavía no quería entender, o quizás sí entendía, pero mi cabeza se negaba a aceptarlo. Entonces me miró a los ojos y dijo la frase que me partió la vida. Esto es el registro de un negocio de agiotaje, doña Tiana. Mi marido, su marido y esos hombres no se reunían para jugar cartas. Se dedicaban a prestarle dinero a gente pobre y a cobrarles intereses salvajes. Y cuando no podían pagar, les quitaban lo poco que tenían, los humillaban, los amenazaban y también les pegaban. Yo empecé a negar con la cabeza. Decía que no podía ser, que Albertino no, que él era un hombre serio, trabajador, que iba a misa. Pero doña Concepción abrió otro cuaderno, uno negro, de tapa dura,
y me mostró la primera página. Control General 1972-1973. Albertino. Ahí estaba su nombre, escrito grande, sin esconderse. Y con eso se acabó toda posibilidad de seguir engañándome. Doña Concepción me dijo que Albertino era el jefe, que coordinaba los cobros, que decidía cuándo apretar más, que autorizaba la violencia. Y a medida que fuimos revisando las páginas, fui viendo el verdadero tamaño del horror. Empleadas domésticas que habían pedido prestado para medicinas, obreros que necesitaban dinero para no perder la renta, mujeres solas que no tenían con qué comprar comida, gente humilde, desesperada. Y sobre esa necesidad, esos hombres habían construido su negocio. Los intereses eran brutales. 20, 30% al mes. Una persona pedía 500 pesos y terminaba debiendo 3,000 o 4,000. Era una trampa pensada para no terminar nunca. Luego vinieron las notas sobre los cobros fuertes. Josefa Lima debe 900. No tiene nada más para entregar. Albertino autorizó cobro fuerte. Jorge y Moir fueron el domingo por la mañana. Ese mismo día entregó 500. Yo no sabía exactamente qué significaba ese cobro fuerte, pero lo imaginaba. Y casi era peor. Después leí algo aún más terrible. Manuel Ferreira debe 1,800. Se niega a pagar. Albertino ordenó darle un susto. Jorge incendió su puesto del tianguis. Al día siguiente apareció con el dinero. Me quedé sin aire. Y luego vino lo peor de todo. Doña Concepción abrió las últimas páginas del cuaderno y leyó el caso de Raúl Tavares, un obrero metalúrgico que había pedido dinero para pagarle el médico a su hija enferma. Ya había pagado mucho más de lo que recibió, pero la deuda seguía creciendo. En una anotación decía: Albertino autorizó cobro severo. En otra: Jorge y Moir fueron a buscar a Raúl. Le quebraron los dedos de una mano, ya no puede trabajar. Y en la última: Raúl Tavares se ahorcó en su cuarto. La policía está haciendo preguntas. Albertino ordenó que todos se callen. No puedo dormir. Se me salió un grito. Un hombre se había quitado la vida, un padre de familia. Y mi marido había dado la orden que lo empujó al abismo. Doña Concepción me contó que Osvaldo ya no soportaba la culpa, que estaba hundido, con pesadillas, sin poder dormir, que quería salirse, devolver los cuadernos, buscar a las familias, hacer algo. Pero le tenía pánico a Albertino. Decía que estaba protegido por policías corruptos, que si alguien hablaba, lo mataban. Y entonces entendí también por qué Osvaldo había muerto tan de golpe. Tal vez fue el corazón, sí, pero lo que de verdad lo mató fue el peso de todo aquello. Antes de irse, doña Concepción me dejó los cuadernos originales. Me dijo que había sacado copias de las páginas más importantes y las había escondido en un lugar seguro. Si algo me pasa, alguien las va a encontrar, me advirtió. Cuando se fue, me quedé sola con esos cuadernos frente a mí, y leí todo, cada nombre, cada cifra, cada nota breve que resumía tragedias enteras. Pagado con el refrigerador, pagado con la máquina de coser, pagado con la bicicleta, y entonces miré mentalmente mi casa entera con otros ojos. El refrigerador, la televisión, la mesa, el coche, la ropa de mis hijos. Todo estaba manchado. Vomité ahí mismo de la impresión. Después escondí los cuadernos debajo del lavadero, en un rincón donde estaba segura de que ningún hombre buscaría jamás. Y traté de componerme antes de que volvieran mis hijos y, más tarde, Albertino. Pero ya nada podía volver a ser normal. Cuando él llegó esa noche me pidió agua como cualquier otro día. Cenó con los muchachos. Se quejó de que a los frijoles les faltaba sal. Y yo lo miraba masticar con una tranquilidad que me parecía monstruosa. ¿Cómo podía comer así, sabiendo todo lo que había hecho? Esa noche fingí dormir cuando se acostó a mi lado, pero por dentro estaba en pánico, acostada junto a un hombre que ya no era mi marido, sino un extraño peligroso. Los días siguientes fueron una tortura. Vivía sobresaltada. Si sonaba el teléfono, me brincaba el corazón. Si tocaban la puerta, sentía que me faltaba el aire. Y Albertino también estaba distinto, más callado, más inquieto.
más nervioso. Hasta que una tarde, 8 días después de la visita de doña Concepción, escuché ruidos en el patio. Fui hacia el lavadero, y ahí estaba Albertino, apartando las cubetas, moviendo el jabón, metiendo las manos justo donde yo había escondido los cuadernos. Cuando le pregunté qué hacía, me miró con una frialdad que me paralizó. Estoy buscando algo que tendría que estar aquí, Atrit. Luego se acercó a mí y dijo, casi al oído, Valdemar vio salir de esta casa a doña Concepción. Quiero saber qué te dejó. Intenté negarlo, pero él ya lo sabía. Y cuando le confesé que había visto los cuadernos, me agarró del brazo con tanta fuerza que sentí que me lo arrancaba. ¿Dónde están? Yo mentí al principio. Le dije que ella se los había llevado. Pero él apretó más y me susurró. Si no me los entregas ahora mismo, te voy a hacer algo peor que lastimarte. Ahí entendí que el hombre del que hablaban esos cuadernos estaba parado delante de mí. Le dije dónde estaban. Los sacó, revisó que no faltara nada, y luego me preguntó si yo había leído. Cuando le dije que sí, no lo negó. No intentó justificarse con vergüenza ni con arrepentimiento. Solo dijo, era negocio, Tiana. Nada más que eso. Yo le hablé del hombre que se había quitado la vida, de las familias arruinadas, de los dedos quebrados, de los puestos incendiados. Y él respondió algo que nunca voy a olvidar. Ellos sabían a lo que se metían cuando pidieron prestado. Después me lanzó la frase más cruel de todas. Pero bien que disfrutaste la plata, no. El refrigerador, la tele, el coche. Todo eso te gustó. Así que no vengas ahora a hacerte la santa. Eso me golpeó muy hondo, porque aunque yo no supiera de dónde venía ese dinero, sí había vivido de él. Sí me había beneficiado. Y esa verdad me ensuciaba también. Cuando le dije que podía denunciarlo, se acercó todavía más y me amenazó. Si vas a la policía, tú también caes. Y piensa en nuestros hijos. Quieres que se queden solos. Además, yo tengo gente que me cubre. Si hablas, vas a tener un accidente. Así, sin decirlo de frente, me estaba diciendo que podía matarme. Y en ese momento entendí algo terrible. El peligro ya no eran solo los cuadernos. El verdadero peligro siempre había sido él. Después se llevó la bolsa con los cuadernos y se fue. Yo me quedé llorando en el patio, atrapada entre dos abismos. Si hablaba, él podía destruirnos. Si callaba, me convertía en cómplice para siempre. 2 semanas después, en medio de ese infierno, pasó algo que terminó de empujarme. Yo estaba en el mercado cuando una señora humilde, muy delgada, se me acercó y me preguntó si yo era la esposa de Albertino. Era doña Aparecida, la viuda de Raúl Tavares, la mujer del hombre que se había ahorcado. Me dijo que había más de 30 familias destruidas por ese grupo, que estaban empezando a organizarse, y que yo debía salir de esa casa mientras todavía estuviera a tiempo. Esa noche no dormí ni un minuto. Y fue en esa oscuridad donde tomé la decisión que cambió todo. No podía seguir callada, pero tampoco podía ir sola a una delegación donde tal vez me esperaba justo el policía comprado de Albertino. Necesitaba ayuda, y supe exactamente a quién acudir. A la mañana siguiente fui a la iglesia de San Judas Tadeo y busqué al padre Anselmo, que había bautizado a mis hijos y conocía a mi familia de toda la vida. Cerré la puerta de la sacristía, me senté frente a él y se lo conté todo. Todo. Los sábados de cartas, los cuadernos, las víctimas, el suicidio de Raúl, las amenazas, el policía corrupto, todo. El padre Anselmo me escuchó en silencio. Y cuando terminé, me dijo que ya sospechaba que algo raro estaba pasando en la colonia, que varias personas endeudadas habían acudido a él en busca de ayuda, que había intentado aliviar pequeñas desgracias sin imaginar la red completa que había detrás. Entonces me dijo algo muy claro. Usted está en peligro, doña Tiana. Yo le respondí que lo sabía, pero que callarme también me estaba matando por dentro. Él me habló de un agente del Ministerio Público serio y confiable, alguien ajeno a la policía local. Y luego me dijo algo más, que el domingo, durante la misa de las 10, la iglesia estaría llena, que si yo quería hacer una denuncia pública, él me daría ese espacio.
La sola idea me heló la sangre. Hablar delante de todos, delante de los vecinos, delante de las víctimas, delante de las esposas de esos hombres. Reconocer públicamente quién era mi marido, y también admitir que yo había vivido en medio de esa mentira. Salí de la iglesia temblando, pero el domingo regresé. Llegué temprano. En la sacristía estaban el padre Anselmo, doña Concepción y doña Aparecida. Las dos hablaron conmigo. Doña Aparecida, que al principio me miraba con dureza, terminó diciéndome algo que me atravesó el alma. Usted todavía puede elegir. Mi marido ya no pudo. Y ahí entendí que no tenía derecho a esconderme más. Le dije al padre, voy a hablar. La misa comenzó. La iglesia estaba repleta. Más de 200 personas. Vi a mis vecinos, vi familias enteras. Vi también a don Moir, a don Valdemar y a don Jorge, sentados como si nada, rezando como hombres respetables. Albertino no estaba. Tal vez si lo hubiera visto, no habría tenido fuerzas. Pero no estaba. Y cuando llegaron los avisos de la comunidad, el padre Anselmo tomó el micrófono y dijo, antes de terminar, una hermana de la comunidad quiere compartir un testimonio. Doña Sebastiana, por favor, acérquese. Yo me levanté. Las piernas me temblaban tanto que pensé que iba a caerme. Caminé por el pasillo entre murmullos y miradas. Subí al altar. Tomé el micrófono con las dos manos y empecé. Mi nombre es Sebastiana. Muchos aquí me conocen como Doña Tiana. Soy la esposa de Albertino. Y hoy vengo a hacer una confesión pública y a pedir perdón. A partir de ahí ya no hubo vuelta atrás. Conté que durante 15 años mi marido no había ido a jugar cartas, sino que formaba parte de una red de agiotaje, que prestaban dinero a gente desesperada y luego la ahogaban con intereses imposibles, que les quitaban sus cosas, los humillaban, los amenazaban, que golpeaban a quienes no podían pagar, que habían llevado a un hombre al suicidio. Dentro de la iglesia empezó a sentirse un silencio tan pesado que dolía. Luego dije algo todavía más difícil. Yo también usé dinero manchado. Con ese dinero se compró el refrigerador de mi casa, la televisión, el coche. Yo no sabía de dónde venía, pero no por eso quedo limpia. Y por eso hoy les pido perdón. Después señalé a los hombres que estaban allí, a don Moir, a don Valdemar, a don Jorge, y por último dije, y el líder de todos ellos es mi marido, Albertino. La iglesia explotó, gritos, llanto, insultos, gente levantándose de golpe, mujeres mirando a sus esposos como si acabaran de verles la verdadera cara. El padre Anselmo pedía calma. Los hombres de la pastoral cerraron las puertas para que nadie saliera corriendo, y entonces grité por encima de todo ese caos. Tengo pruebas, tengo los cuadernos con los nombres de más de 300 familias, y esas pruebas van directo a la justicia. Ya no había forma de taparlo. Después de la misa, el padre Anselmo me llevó a la casa parroquial. No regresé a mi casa. Sabía que si Albertino se enteraba de lo que había hecho, iba a desatar el infierno. Ese mismo día mandaron a buscar a mis hijos. Cuando llegaron, los senté y les conté toda la verdad. Mariana lloró. Chuyito quedó en shock. Paulito se enfureció. Me dijo que yo había destruido a la familia. Y tal vez desde su dolor sentía que era cierto. Pero callarme habría destruido algo todavía más importante, lo poco de alma que me quedaba. Al día siguiente fui con el padre Anselmo a hablar con el agente del Ministerio Público, el licenciado Enrique. Le conté todo desde el principio. Él tomó notas, hizo preguntas, pidió fechas, nombres, detalles. Cuando me preguntó dónde estaban los cuadernos, tuve que decirle la verdad. Albertino los había recuperado y escondido otra vez. Parecía un golpe duro, pero no definitivo. A partir de ahí empezamos a reunir testimonios. Doña Concepción, doña Aparecida, otras mujeres, otros hombres. Personas golpeadas, amenazadas, despojadas. Cada declaración abría una herida nueva, pero también fortalecía el caso. Poco después se confirmó que el policía corrupto sí existía. Se llamaba Cardoso. Recibía dinero para encubrir todo. Cuando salió a la luz, también quedó bajo investigación.
Yo seguía refugiada en la casa parroquial con mis hijos, esperando noticias. Hasta que una mañana el padre Anselmo me llamó. La policía había ido a mi casa con una orden de cateo. Encontraron los cuadernos escondidos en el plafón del techo del cuarto. Y arrestaron a Albertino, también a los otros 3. No voy a mentirles, sentí alivio, pero también sentí dolor, porque seguía siendo el padre de mis hijos. Seguía siendo el hombre con el que compartí 15 años de vida. Una verdad no borra de golpe todos los años, aunque sí los cambia para siempre. Ese mismo día me dijeron que la casa, el coche y todo lo comprado con dinero del crimen sería confiscado. Y así fue como me quedé sin nada. Volví a la casa solo para sacar lo indispensable: ropa, documentos, algunas fotos, la Biblia de mi abuela, unas pocas ollas. Todo lo demás lo dejé ahí. Ya no quería tocar nada de lo que había sido comprado con el sufrimiento ajeno. Una vecina buena, doña Irene, me prestó un cuartito en el patio de su casa. Era diminuto. Allí nos fuimos Mariana, Chuyito y yo. Paulito, lleno de rabia y vergüenza, se fue a vivir con la familia de su novia. Los primeros meses fueron durísimos. En la colonia se decía de todo. Algunas personas me admiraban, otras me condenaban. ¿Qué clase de mujer denuncia a su marido? Debió quedarse callada. Eso se arregla dentro de la casa. Hubo quien me escupió al pasar. Hubo quienes dejaron de fiarme en las tiendas. Hubo madres que apartaron a sus hijas de Mariana. Muchas veces me trataron a mí como si la culpable fuera yo. Pero también apareció gente buena. Las víctimas no me soltaron la mano. Doña Aparecida llegó un día con un costal de arroz, frijol, azúcar y aceite. Doña Concepción me consiguió trabajo en un taller de costura. Otras mujeres se organizaron para ayudarnos cuando faltaba comida o cuando mis hijos necesitaban algo. Y así empezó otra vida. Una vida mucho más dura, sí. Me levantaba antes del amanecer. Cosía todo el día. Volvía al cuartito, cocinaba en un anafre y estiraba cada centavo hasta donde se podía. Hubo días de comer solo arroz con huevo. Hubo inviernos de mucho frío. Pero había algo que valía más que todos los lujos perdidos. Podía dormir en paz. Por primera vez en mucho tiempo, el dinero que entraba a mi casa era limpio. Salía de mis manos, de mi esfuerzo, no de la miseria de nadie. El proceso judicial tardó casi un año. Fue largo, pesado, doloroso, pero los cuadernos hablaban por sí solos, negro sobre blanco, nombres, montos, amenazas, cobros, violencia. En septiembre de 1974 salió la sentencia. Albertino recibió 8 años de prisión. Moir y Jorge, 6 años cada uno. Valdemar, 5, y el agente Cardoso, 4 años y expulsión de la policía. Cuando escuché la sentencia, no sentí alegría. Tampoco venganza. Sentí el peso de todo lo perdido, de la familia rota, de los años vividos en mentira. Pero también sentí que por fin la verdad había encontrado un lugar donde quedarse. Tiempo después, Albertino quiso ver a los niños en la prisión. Paulito y Mariana no quisieron ir. Solo Chuyito aceptó. Cuando salió de la visita venía llorando. Me dijo que su padre había pedido perdón, que decía que todo empezó con cosas pequeñas y que cuando quiso salir ya estaba demasiado hundido. Tal vez era verdad, tal vez no. A esas alturas ya no cambiaba nada. Lo importante era que había respondido por sus actos y que las víctimas, al menos, habían conseguido una parte de justicia. Después la vida siguió. No como en los cuentos, no de golpe, no con milagros. Siguió despacito. Mariana terminó de estudiar y encontró trabajo como secretaria. Paulito tardó más, pero un día volvió y me pidió perdón por haberme culpado. Chuyito creció derecho, trabajador, sin querer parecerse jamás a su padre. Yo seguí cosiendo, juntando de a poco, y con los años logré rentar una casita humilde que era solo nuestra, sin lujos, sin coche, sin grandes comodidades. Pero limpia, tranquila, digna, y las víctimas siguieron cerca de mí. Cuando Mariana se casó, ellas ayudaron con la comida y los adornos. Cuando Chuyito se enfermó, juntaron dinero para las medicinas. Cuando yo me quedé sin trabajo un tiempo, me sostuvieron hasta que pude levantarme otra vez.
Así fuimos formando una familia distinta, no de sangre, sino de memoria, de gratitud y de decencia. Albertino salió de prisión en 1980. Intentó buscarme una vez. Yo no acepté verlo. Se fue de la colonia y nunca más supe de él de manera directa. Mis hijos llegaron a tener algún contacto esporádico, pero muy poco. Las heridas eran demasiado profundas. Yo no volví a casarme. Dediqué mi vida a mis hijos, a mi trabajo y a la paz de mi conciencia. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento arrepentimiento. Volvería a hacerlo igual, con el mismo miedo, con el mismo dolor y con las mismas pérdidas. Porque entendí algo que vale más que cualquier cosa material. El dinero se acaba, las casas se pierden, los objetos se rompen. Pero la dignidad, la conciencia y el carácter se quedan con una hasta el último día. Hoy mis hijos son personas honestas. Mariana llegó a ser gerente en una empresa. Paulito tiene su propio taller mecánico, pero trabaja con honradez y jamás se aprovecha de nadie. Y Chuyito se hizo maestro de escuela pública. Da clases a niños de escasos recursos y cada vez que lo veo pienso que quizá ahí está una de las respuestas más hermosas a todo el dolor que vivimos. Tengo 6 nietos y 2 bisnietos. Todos conocen esta historia. Yo misma se las cuento, sin esconder la vergüenza ni el sufrimiento, porque también quiero que sepan que una vida puede reconstruirse incluso después de haber quedado hecha pedazos. Y por eso hoy quiero dejarles este mensaje. Si alguna vez la vida los pone frente a una elección entre lo fácil y lo correcto, elijan siempre lo correcto. Sí, a veces duele. Sí, a veces cuesta más de lo que uno imagina. Sí, a veces parece que se viene abajo el mundo entero. Pero cuando llegue la noche y apoyen la cabeza en la almohada, van a poder dormir en paz. Y esa paz no se compra con nada. No permitan que la comodidad les compre la conciencia. No miren hacia otro lado cuando tengan delante una injusticia. No guarden silencio cuando sepan que algo malo está pasando. Sí, porque muchas veces el silencio también se vuelve cómplice. Yo pude haberme quedado callada. Pude haber seguido viviendo en una casa cómoda, rodeada de cosas, fingiendo que no sabía nada. Habría sido más fácil. Pero no habría podido vivir conmigo misma. Y al final, con la persona que uno tiene que convivir hasta el último día es con su propia conciencia. Esta es mi historia. Una historia de dolor, de vergüenza y de pérdida. Pero también de valentía, de dignidad y de reconstrucción. Si lo que viví sirve para que aunque sea una sola persona tenga el valor de hacer lo correcto cuando llegue su momento, entonces habrá valido la pena abrir el corazón y contarlo. Gracias por escucharme. Y si esta historia les llegó al alma, suscríbanse al canal Secretos del Amor, dejen su like y compártanla con alguien que necesite recordar que siempre se puede empezar de nuevo, por más duro que parezca el camino. Les mando un abrazo muy grande y que Dios los bendiga.